¿Cómo crear un proyecto de investigación en la plataforma Siri? Encontrándonos ya registrados con nuestro usuario y contraseña, estamos en la pantalla de inicio. Para poder registrar un proyecto en la plataforma, me dirijo al menú de la parte izquierda que dice Proyectos. Dependiendo del caso, si es un proyecto iniciativa Foods que nace de la comunidad Foods, se registra como un proyecto interno. Si es un proyecto externo, lo identificamos porque es una convocatoria externa a la que vamos a aplicar o porque nos han invitado entidades o instituciones externas a hacer parte de esas investigaciones, entonces lo registramos como un proyecto externo. La información de plantilla que vamos a ver a continuación es la misma para proyectos internos y externos y se homologa con la plantilla de guía para la elaboración de proyectos de investigación que todos conocemos, que es el FPI FED 03, que es donde se registra toda la parte o estructura del proyecto de investigación y se acompaña con la plataforma CIDI en el formulario científico. Entonces, para crear un proyecto de investigación, sea interno o externo, vamos a hacerlo con internos. Entro a proyectos internos por la ficha completa. Si fuera proyectos externos, también le doy ficha completa. Para el caso, lo vamos a hacer con ficha completa. Cuando yo despliego ficha completa, voy a encontrar en la pantalla toda la información de los proyectos de investigación que yo haya registrado con mi usuario o de los proyectos donde yo hago parte y soy integrante. Para registrar un proyecto nuevo, en la parte superior derecha encuentro un más. Dando más me va a traer un formulario en blanco con toda la información que debo diligenciar para poder registrar mi proyecto y finalmente pasar en presentación a unas instancias de aprobación. Voy a mostrarles un proyecto que esté ya diligenciado para que puedan entender cómo se compone toda la información. Cuando yo ya he registrado el proyecto y he guardado para volver a encontrarlo, sencillamente ingreso nuevamente a proyectos internos o externos, dependiendo de donde lo haya registrado. En la parte superior encontramos la regleta que me indica efectivamente en dónde estoy ubicada, exactamente en la ficha completa de proyectos internos. Puedo filtrar la información si ya tengo un proyecto registrado y guardado previamente. La búsqueda se puede hacer por código de la propuesta porque el sistema siempre me va a asignar un código de investigación. Para mi proyecto puedo buscar por una palabra clave de mi título de investigación, puedo buscarlo por el nombre del investigador principal y en el estado yo reconozco en qué proceso estoy de mi proyecto. Cuando me aparece el estado de elaboración, significa que mi proyecto está en formulación o en construcción y cuando mi proyecto aparece en estado avales, significa que el proyecto ya está pasado a instancias de aprobación para yo poder pasar a ejecución de ese proyecto. Vamos a trabajar con un proyecto previo registrado, por ejemplo, el 11518. Le damos buscar y el sistema me va a traer la información del proyecto que ya esté registrado. Para ingresar al proyecto, sencillamente le doy clic al registro y voy a encontrar la información de mi proyecto. Entonces, este mismo formulario fue el que vimos hace un momento que estaba en blanco, pero por anas del tiempo, vamos a trabajar sobre una información ya registrada. Cuando entramos a un registro siempre vamos a encontrar los siguientes iconos. En la parte superior derecha encontramos una hojita. Esta hojita hace referencia a los reportes que pueda tener este proyecto de investigación. En este caso va a ser una ficha técnica de información que me va a traer todo el contenido del proyecto registrado. Más adelante en el video de reporte lo van a poder identificar. El bombillito hace referencia a la parte científica del proyecto. Ustedes van a trabajar toda la información científica en la guía de la elaboración de proyectos que ya conocemos, que ustedes ya reconocen, que es la misma información y vamos a complementarla en el formulario científico. Al final, ya la versión final del documento cuando queramos pasar a las instancias de aprobación. Ese es el formulario. Acá inicialmente voy a poner un resumen. La estructura de este formulario me va indicando qué debo diligenciar en cada campo y hay unos mensajes de ayuda que me informan qué es lo que esperan que yo registre en ese apartado. En este caso, en el resumen me está diciendo que debo registrar toda la información, resumen de introducción, objetivo general, metodología y resultados esperados. De aquí en adelante ya viene todo el contenido del proyecto, la justificación, el planteamiento y formulación del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico, ya la parte de descripción de la metodología, diseño de investigación, población, criterios de selección, muestra y muestreo, son todos los contenidos que ya conocemos de la guía de elaboración de proyectos que ustedes tienen inicialmente o la que han venido trabajando. Vamos a hacer la confirmación de información dentro de la plataforma y cada vez que presentemos, cuando presentemos por primera vez nuestra iniciativa de proyecto, voy a tener acá la parte inicial y la voy a crear con una versión. Voy a crear una versión inicial que se llama
versión, por ejemplo, en el caso puede ser versión uno o versión investigador principal o versión investigador temático en el caso de los médicos quirúrgicos o sencillamente la versión uno e iniciativa de proyecto también puede ser. ¿Listo? Y le damos guardar. Entonces ya me queda la versión. Si yo acá alimento cualquier tipo de información, voy por acá, versión. Acá, entonces voy a poder, o la persona que entre a revisar la información de este formulario va a encontrar esta versión. Si hay un nuevo actor que interactúe en el caso de valoración ética va a venir y crear una versión posterior que va a llamar versión 2 valoración ética, que ya es para hacer sus consideraciones éticas para que luego puedan pasar a un comité o tengan el aval de un comité de ética y le damos guardar. Entonces, ¿cómo me mueven las diferentes versiones? Entonces acá en este iconito con una flecha hacia arriba van a encontrar la iniciativa que tenemos, la versión uno y la versión 2. ¿Cómo me muevo? Le voy dando cambiar a cada versión. Entonces en este momento, ¿en qué versión estoy? Estoy en la iniciativa de proyecto. Entonces allí voy a encontrar donde estoy ubicada. Entonces, por ejemplo, versión iniciativa de proyecto. Y voy guardando toda la información de mi versión. Le doy guardar. ¿Listo? Cuando yo me muevo, por ejemplo, en la versión 2 de valoración ética, entonces acá le pongo versión de valoración ética y le doy guardar. Y si quiero una tercera versión, puede ser la versión final, que va a ser la versión que es la que nos va a presentar la ficha técnica o un reporte que se llama ficha técnica para cualquier instancia de aprobación o de financiación de convocatoria. Y le damos guardar. Entonces acá yo me voy a poder mover de versión a versión dependiendo del caso. Si quiero pasarme a la versión de valoración ética, la tengo. Si quiero pasarme a la versión de iniciativa de proyecto, puedo pasar a la iniciativa de proyecto. ¿Vale? Entonces, la versión final, la que se considerará como la que quedará definitiva y sobre ella, sobre la versión final, yo tendré que explorar la entrega de información a mis diferentes instancias en la versión actual. ¿Vale? Este es el formulario científico. Acá para salir del formulario después de haber guardado le doy cerrar. Otra cosa que vamos a encontrar acá es una canequita que significa eliminar registros o información. Entonces, cuando yo le digo acá eliminar, puedo eliminar el proyecto accidentalmente. Sin embargo, el sistema siempre les va a preguntar si estoy seguro de eliminar el registro o no. Si no estoy seguro, lo doy cancelar. O sea, la canequita no deben utilizarla para eliminar. Si por algún caso se elimina la información, pueden solicitar recuperar el proyecto a soporte técnico @fuxsalud.edu.co y el asunto será recuperar proyecto con ID eliminado. Para editar esta información de un registro, yo tengo que dar lapicito. Entonces, recordemos, el más siempre es para sumar o crear registros dentro de formularios o submódulos que ya vamos a ver. Editar es el lapicito y finalmente eliminar en el caso pues que se necesite, pero pues normalmente no se hacen formularios grandes. Entonces, lo primero que tenemos que llenar son los datos básicos, las unidades participantes y los integrantes de un proyecto. Como les dije antes, este formulario estaría en blanco, vamos a utilizarlo por áreas del ejercicio, pero cuando ustedes guardan la información de estos datos básicos, automáticamente el sistema siempre les va a dar el código CIDI y este código es el que ustedes van a usar para los diferentes trámites, procesos, registros, sean de grado, sean a solo académicos o sean ya a nivel de investigaciones grandes. Esta es su identificación. En clase de proyecto van a encontrar estas clases de proyecto, el proyecto de investigación interdisciplinario, el proyecto semillero de investigación y el reporte de caso. Entonces, ¿qué debo registrar en proyectos de investigación? Son todos los proyectos institucionales o iniciativas institucionales que tienen un contenido ético y deben tener un aval de un comité de ética institucional. Si no es un proyecto que tenga estas condiciones, es, no sé, un capítulo del libro, una revisión de la literatura, o su investigador principal ya considera que el estudio que está desarrollando una revisión sistemática no necesita un contenido o una valoración ética, un comité ética, entonces lo puedo registrar por proyectos de investigación interdisciplinarios. La diferencia entre el uno y el otro, ¿cuál es? Que cuando usted registra los proyectos de investigación normales, usted tiene que pasar a una instancia de valoración ética y de comité de ética. Entonces, por ejemplo, como el caso. Entonces, si yo me voy a presentación, usted se va a dar cuenta que acá tenemos 5 pasos para tener instancias de aprobación y poder pasar mi proyecto a ejecución.
Si por el contrario yo selecciono que es un proyecto que no necesita revisión ética, no tiene contenido ética por el tipo de investigación, entonces ya las validaciones van a ser tres. Lo que pasa es que el comité de facultad es el que entra a dirimir y él revisará si está de acuerdo con el investigador principal o no, si ese proyecto necesita o no ética. Si está de acuerdo, no va a pasar nada, va a ser la última instancia de aprobación y relacionará en sus cartas de aprobación que el proyecto está respaldado por la facultad como que no tiene contenidos éticos y no necesita ninguna comunicación ética. Si se llegan a verificar, identifican que debe ir un componente ético, pues vamos a tener que devolvernos y registrar nuevamente, entonces en clase de proyecto, un proyecto de investigación y cumplir todos los requerimientos que necesitan para poder pasar las instancias. Otra clase de proyecto que aparecen es el proyecto semillero y el reporte de caso. A partir de la fecha ya se registran los reportes de caso. Las plantillas que tenemos para el registro de información, tanto científica como en la guía de elaboración de proyectos, ustedes van a identificar que es la misma información. Para el caso de reportes de caso, ustedes tienen que aplicar o usar las casillas que correspondan, no deben llenar todas. Esto va muy a criterio del investigador principal o de sus asesores temáticos o metodológicos y solo llenarán lo que pertenezca a la investigación o al tipo de investigación. ¿Vale? Enseguida tengo que relacionar el título del proyecto, un título corto que me permite hacer búsquedas de información en el sistema, qué tipo de investigación, si es investigación básica de desarrollo empresarial o es una innovación. Acá relaciono la cédula del investigador principal. Normalmente son los docentes en el tema académico, entonces con la cédula, con el nombre, yo puedo traer la información. Por ejemplo, si no estuviera el doctor Serrano, entonces sencillamente pongo Serrano, preferiblemente en mayúscula fija, es más fácil la búsqueda Serrano. Y buscamos al doctor Rodolfo, Rodolfo Serrano. Rodolfo Rodríguez Hernández. Bueno, es el Rodolfo Serrano. ¿Listo? Entonces traemos la información del profe Rodolfo Eduardo Torres Serrano. Correjamos acá. Ahí está, Torres Serrano. ¿Listo? Continuamente el grupo de investigación, entonces de acuerdo al programa, pues cada uno tiene su grupo de investigación, lo deben seleccionar, en este caso es Medine. Esta es una línea estratégica, no es la línea de investigación, es el área de conocimiento en que se mueve la investigación, entonces deben seleccionar, dependiendo del campo, el área de conocimiento, acá relacionar las palabras claves. En estos tipos de investigación es definir un poco más específico el tipo de investigación, es opcional, lo pueden hacer. Y finalmente, fecha y sede de la ciudad de desarrollo del proyecto, entonces ponen la ciudad. La fecha que va a registrar acá es la fecha de inicio del proyecto, es decir, el registro del proyecto en sí. La ejecución del proyecto realmente se va a relacionar acá en proyectos en ejecución cuando sean aprobados. La cantidad de meses que va a durar el proyecto y el sistema automáticamente, de acuerdo al usuario, les va a mostrar el usuario que hizo el registro. En esta parte de anexos, ¿qué se debe registrar? La parte de anexos se usa ya casi al final, cuando ya el proyecto se va a presentar a una instancia y se refiere a los documentos que un comité de facultad de medicina o un comité de ética y en algunos casos si sé que voy a aplicar una convocatoria de financiamiento, me van a pedir. Esta parte de otros anexos hace referencia a tablas, imágenes, soportes científicos de la investigación. Entonces los pueden cargar acá en un PDF consolidado o a través de una carpeta comprimida con el contenido de la información. Si es un único documento, lo adjuntan directamente y siempre guardar para que les quede el soporte guardado. Cuando son los documentos de comité, lo que nos pide el comité es el protocolo, o sea, la guía de elaboración de proyectos que ustedes ya conocen. Nos pide las sesiones de derechos de autor, que son estas. Este es el formato de derechos de autor, RTG 05, que tiene que estar firmado cada uno por el investigador, docente o estudiante. Y adjuntarlos y el UNICHEC, que es el certificado de originalidad que su docente temático o el docente metodológico cuando aplique les van a remitir. Para poder traer la información acá, yo en mi PC creo una carpeta bautizándola con el nombre de mi código de proyecto y con el contenido de mi soporte de protocolo de investigación, sesiones de derecho de autor y UNICHEC. Esa carpeta la comprimo y sencillamente yo le doy seleccionar archivo y cargo la carpeta comprimida que tenga en la plataforma. Le doy a abrir y enseguida ya debo dar guardar acá al proyecto. Cuando yo hago eso, pues me va a quedar cargada toda la información
Vamos a hacer el ejercicio con cualquier archivo o una carpeta, en el caso CD, por ejemplo. Y le damos guardar. Entonces, ¿cómo les va a aparecer la información? De esta siempre les aparece el mensaje guardado y así les va a aparecer el adjunto. Todos los adjuntos se presentan en una nubecita, entonces yo puedo eliminarlos si no son y ya poder relacionar la información con carpetas. De igual manera, si voy a aplicar una convocatoria de financiamiento, aplica pues para guardar las cotizaciones o los documentos que la convocatoria en términos de referencia me solicite. Para eliminar también de pronto un adjunto que no corresponde, le doy X y ya el sistema pues me elimina la información. Esa es la primera parte de datos básicos. Cuando necesitan pedir asesores metodológicos, los que apliquen, con este solo registro de datos básicos ya puedo pedir la asignación de un asesor metodológico. Tomo el pantallazo de esta parte del proyecto, en datos básicos, por ejemplo, e inmediatamente me remito a mi correo para solicitar la asignación de mi asesor metodológico si aplica. Entonces, el correo siempre para pedir asesor metodológico es cipm@futsalud.edu.co. Ese es el correo. Asunto, asignación de asesor metodológico se aplica, ¿vale? Asignación de asesor. Y listo, ya con el pantallazo si envían la información a vuelta de correo en 3 días hábiles les dan la respuesta para las personas que necesiten asesor metodológico. Lo siguiente que en la primera parte diligenciamos son las unidades participantes. Esta parte de unidades participantes es obligatoria y hace referencia, yo ya reseleccioné el grupo, pero tengo que crear la línea de investigación que va a ser parte del proyecto. El semillero se aplica a un semillero y obligatorio también la unidad académica o unidades académicas o programas académicos que están haciendo parte de la investigación. En este caso, para crear también estos son submódulos, siempre también es con el más. Siempre se va a desplegar una tablita abajo que tiene independencia entre su disquete de guardado de información. En este caso, el grupo que está para el ejemplo se llama Medine. Seleccionamos la línea que corresponda y siempre en el rol del proyecto debo identificar qué tipo de rol soy. Si yo soy el de la iniciativa, pues soy un grupo líder interno. Para guardar me desplazo hacia arriba y en este disquete doy guardar la información. Entonces ya me aparece la línea, quién es el líder que me va a dar más adelante el aval de la línea y toda la información. Si en la investigación hay más grupos, los creo, entonces le doy más y traigo los grupos posteriores que hagan parte del proyecto de investigación. Entonces creemos otro grupo, por ejemplo, anestesia, seleccionamos la línea que corresponda y estos grupos ya vendrán a ser colaboradores internos y de igual manera les damos guardar. Y así se crea la cantidad de grupos que hagan parte de la investigación. Si son grupos externos también, para solicitar la creación de grupos externos aplica la misma información que se les informó en el video anterior para que hagan la solicitud. Y unidades académicas de igual manera con el más, creo la unidad académica, entonces identifico de qué programa académico es y cuál especialidad está trabajando el proyecto de investigación. En este caso, para el ejemplo, es nefrología. Y le damos guardar. Como creamos otro grupo, también tengo que crear las unidades académicas de los grupos que están participando como colaboradores. En el caso seleccionado es anestesia, entonces debo crear también una facultad que corresponda y con el programa académico. Y le damos guardar. Y así tiene que quedar diligenciado. Esto me permite después identificar en mi investigación qué colaboraciones tengo a nivel interno y si tengo colaboraciones externas también. Lo otro que tengo que registrar, cuando necesito eliminar registros de acá, sencillamente me paro en los registros y elimino con la canequita. Siempre me va a preguntar si estoy de acuerdo. Lo mismo acá, es exactamente igual. Acá entonces le doy a eliminar y siempre me va a preguntar si estoy de acuerdo. La otra parte básica de datos en este video es los integrantes. Siempre cuando creo el investigador principal en datos básicos, el sistema me lo va a traer investigadores. Tengo la información y debo crear los demás investigadores que hagan parte del proyecto. Entonces, por ejemplo, siempre mayúscula fija trato de escribir la información para traerla mejor o si tengo el número de la cédula mucho mejor. El rol. Entonces, en todas las investigaciones yo tengo un coinvestigador, un investigador principal. En este caso, si son internos, son coinvestigadores docentes. Si estoy agregando un personal externo que va a hacer colaboración, entonces lo que debo relacionar es coinvestigador para identificar que es externo. Si es un docente que ya no está trabajando en la FUTS, pero es una colaboración externa, pero es egresado, ya no hace parte, se pone coinvestigador egresado. O si es un coinvestigador de una maestría.
¿sí? Entonces se relaciona la información. Como es una docente de la FUTS, en este caso ponemos docente FUTS. Esta parte es muy importante y va a ser el inicio para más adelante poder proyectar un presupuesto en mi proyecto de investigación. Acá el sistema me está preguntando dedicación de horas semana. Entonces me está preguntando esta persona, Mariceli Esperanza Reina, cuántas horas, perdón, a la semana va a dedicar esta investigación. Entonces, dependiendo del caso, ella debe seleccionar que en el total de tiempo va a dedicar, no sé, 4 horas a la investigación semanalmente. Es decir, que en el mes son 16 horas. Entonces, si todas las 16 horas las voy a tomar de mi plan docente, o sea, de mi plan de trabajo docente para el caso de los investigadores, pongo la misma totalidad en 4. Y en donde dice dedicaciones no incluidas se refiere a horas de investigación fuera del plan de trabajo docente para los docentes. ¿M? Si la persona dice, no, yo voy a trabajar 2 horas como docente con plan docente y 2 horas fuera de mi plan docente, entonces automáticamente el sistema le va a decir, ok, de estas 4 horas, 2 son del docente, plan docente, de su salario, y 2 horas son fuera, horas adicionales de su salario. El tipo de vinculación lo identifico de acuerdo al docente, CEVELAC todos los docentes lo tienen, y el sistema siempre les va a traer la tarifa del investigador para que sea mucho más fácil el registro del presupuesto más adelante. Les va a traer el escalafón del docente y la tarifa con contrato. Entonces, en esta ventana debo poner esas tarifas para los docentes. Estas tarifas sin contrato son para personal externo, que se vaya a contratar externo y que vayan a un proceso de financiación del proyecto. Entonces, siempre para el interno será esta tabla, que es institucional y es de acuerdo al escalafón. Entonces, relaciono para este caso 46.634 y le doy guardar a la información. Esta es la parte de investigadores. Cuando son estudiantes, también doy más. Me desplazo siempre hacia abajo, me aparecen las tablas. Selecciono la cédula del estudiante. El rol del estudiante, si es posgrado, será posgrado, pregrado, o si es un proyecto semillero, semillero, o si es un estudiante que es ya egresado, pero hace parte de la investigación, es importante ponerlo como estudiante egresado. No pasa nada que quede en estudiante egresado, tiene el mismo nivel de investigación o publicación. Entonces, está bien, vamos a ponerlo como estudiante egresado. Lo mismo, cuántas horas va a dedicar dentro de la investigación. Para el caso de la vinculación, son personas que no tienen un contrato directo a los estudiantes. Normalmente todos tienen CEVELAC y en salario básico mensual sí será un valor cero porque los estudiantes no perciben ninguna asignación. Si fuera un estudiante de posgrado, pues la relación del posgrado, si es de pregrado, pues pregrado y así sucesivamente dependiendo de la investigación. Y aquí le damos guardar, entonces va a quedar el registro del estudiante. Estos otros son más para contrataciones de proyectos que van a ser financiados, que son personales que más adelante se van a contratar. Entonces, para todos los casos no aplica, normalmente en los proyectos de grado no aplica. Ya teniendo esta información, entonces esta es la primera mínima parte que debemos registrar para hacerlo en un proyecto de investigación. En un siguiente video ya les vamos a explicar cómo registrar la parte de presupuesto para que lo tengan presente. Acá lo siguiente es productos. ¿Qué productos relaciono yo acá? Entonces los productos van a ser normalmente los compromisos que voy a tener de mi proyecto de investigación. En categoría, en generación de conocimiento, hace referencia a todo lo que yo hago para poder escribir o dar cuenta de una investigación que quiero hacer. Y lo hago a través de un artículo, de un capítulo, de un libro resultado de investigación, de una patente o demás. Digamos que voy a hacer un artículo que voy a publicar en alguna revista. Si no conozco tanto el perfil de las revistas, puedo utilizar la referencia bibliográfica artículo impreso o electrónico, que es la genérica. Si ya con mis docentes soy más conocedora de los cuartiles de publicación, pues selecciono las que corresponden. De lo contrario, está bien la referencia bibliográfica. Y en descripción del resultado, a lo que va a hacer referencia a una corta descripción de lo que va a ser la publicación y la cantidad de productos a nivel de artículos que voy a tener, una, dos o tres, lo que sea. Y damos de igual manera a guardar. Otro producto de investigación que se relaciona acá es el de apropiación social y es la manera por la cual yo voy a socializar o difundir mis investigaciones. Eso lo puedo hacer a través de eventos científicos, boletines, edición de revistas, generación de contenidos. Normalmente acá lo hacemos en eventos científicos. Puedo organizar un evento, presentarlo o presentarme, como lo hacen en las jornadas de pre o posgrado. Y ya la descripción lo mismo del resultado y la cantidad. Si las investigaciones cuentan con estudiantes que están siendo formados, entonces un último producto será
el de formación de recurso humano a través de la Dirección de Trabajos de grado, maestría o especialidad médica quirúrgica, que esta aplica mucho más para los posgrados y pregrado en el caso de pregrados, o si ya hay otro tipo de nominación por un curso, un programa, una tesis de doctorado y demás. Acá en el subtipo, por director o codirector, se le informamos de qué se trata el soporte que se está haciendo la formación y acá es la cantidad de estudiantes. Entonces, si fue un estudiante, si son cinco los que se están formando en esta investigación, ponemos la cantidad y le damos guardar. Finalmente, para este video vamos a trabajar el cronograma. Acá solamente se relacionan los hitos más importantes del proyecto y estos hitos van posterior a los procesos administrativos de aprobación en instancias. Es decir, cuando ya pasan por aprobaciones de facultad y comités de ética, se aplican y se han formalizado en una convocatoria, sea de financiamiento o no financiamiento, sus proyectos van a pasar a un estado que se llama ejecución de proyecto. En esa ejecución de proyecto, entonces yo inicio en el desarrollo de unas actividades secundarias y unas principales. Acá en sí puedo relacionar tres o cuatro actividades principales. Por ejemplo, una actividad puede ser recolección de datos. Pongo la fecha ahí sí se va a ir muy directo a la fecha de inicio de ejecución. Cuando yo pase toda la parte administrativa, aquí en el módulo, en la parte de ejecución, yo voy a empezar a trabajar mi proyecto y allá sí voy a decir que voy a empezar en tal fecha. Entonces, la fecha lógica que yo ponga acá en mi cronograma tiene que ser ya en ejecución. No sé, hablemos de el ejemplo. ¿Cuánto va a durar esto? No sé, 8 semanas. ¿Y qué persona va a ser responsable del trabajo? Y le damos guardar. Y así sucesivamente voy creando actividades dentro de la plataforma. Análisis de la información. Lo mismo las fechas. No sé, entonces, por ejemplo, 15 de noviembre de 2023. ¿Cuánto va a durar esto? El tiempo en semanas y qué persona responsable está dentro de la investigación. Y otra final puede ser redacción del artículo, del capítulo del libro o lo que se haya desarrollado como producto de investigación. Por ejemplo, igual manera, cantidad de semanas y qué persona está a cargo de la investigación. Así tienen que quedar nuestros hitos. ¿Por qué? También porque en la guía de elaboración de proyectos, ustedes desglosan toda esta información. Entonces, casi que el cronograma lo complementan acá y la parte corta del cronograma, que son las tareas principales, la relacionan acá. Entonces, esto es lo que necesitaríamos de base para registrar nuestras investigaciones en CD. En otro video más adelante les vamos a contar cómo se registra el presupuesto y cómo se presentan a instancias de evaluación.